Bienvenidos en nombre del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Cayetano. Bueno, en este panel nuestra propuesta fue vincular el tema central del evento, que es corrupción, con sexualidad y específicamente con el tema de sexualidades no normativas. Mi nombre es Angélica Mota, soy investigadora de la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Cayetano, antropóloga. Aarón, que está aquí a mi izquierda, es también antropólogo, investigador de la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Cayetano. Y Manolo Forno, aquí a mi derecha, él es biólogo, magíster en estudios de género y él está encargado del Observatorio de Derechos Humanos LGTB, que funciona en el instituto también. Entonces, nosotros queremos presentar dos intervenciones. La primera, que va a estar a cargo de Aarón, que la preparamos en conjunto Aarón y yo. Tiene un carácter más bien teórico, ¿no? Hemos intentado trazar algunas reflexiones en torno de estos dos temas que señalé al inicio. Y Manolo, desde la experiencia del observatorio, va a compartir algunas historias, algunos casos específicos y concretos donde se puede ver un poco el cruce del tema de corrupción, discriminación en comunidad LGTB. Entonces, le dejo la palabra a Aarón. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy lo que les vamos a presentar con esta primera ponencia es un poco algunas reflexiones en torno a la corrupción, la desigualdad y la ciudadanía sexual. Y antes vamos a hacer un pequeño preámbulo para contarles un poco cómo llegamos a este tema y a vincular todas estas ideas, ¿no? En realidad, cuando nos invitaron a participar, nos pareció bastante interesante, pero nuestra primera reacción también fue un poco preguntarnos qué tiene que ver corrupción y sexualidad, ¿no? ¿Cómo podría relacionarse estos dos campos que parecieran en un primer momento bastante disímiles, ¿no? Y bueno, asumimos el reto y nos planteamos la idea de vincularlos teniendo como telón de fondo los derechos sexuales en el país. Entonces también esta breve presentación también va a introducir a la siguiente ponencia, que es en base al trabajo del observatorio. Entonces puede resultar quizás un poco inverosímil en un primer momento vincular la corrupción, un tema asociado a la esfera de las instituciones y del orden democrático, ¿no? En ese sentido un problema social serio, con la sexualidad o los derechos sexuales, ¿no? Menospreciados en relevancia pública en la medida que se posicionan en este cruce un poco ambiguo entre lo público y lo privado, lo público y lo íntimo, ¿no? La sexualidad puesta en la esfera pública justamente manifiesta la porosidad de los márgenes que separan lo público y lo privado. Entonces, para comenzar este ejercicio de reflexión, habría que cuestionar primero este supuesto de la sexualidad como un asunto doméstico cuyos problemas se resuelven en el fuero familiar, digamos. La sexualidad, además de ser un campo que atañe a nuestros deseos, a nuestras prácticas sexuales y afectivas, es también un campo político, ¿no? Es un campo de disputa ideológica, de ordenamiento social y jurídico, y, qué duda cabe, de desigualdades y de jerarquías. La vida social se articula sobre un supuesto de heterosexualidad. Eso quizás lo entendemos todos. Por ejemplo, todos suponen que todos son heterosexuales hasta que alguien de pronto sale del closet. No hay un closet para la heterosexualidad, ¿no? Entonces, a partir de este supuesto, el ejercicio de la ciudadanía se ve profundamente afectada si una o uno es gay, lesbiana o transgénero, y más aún si una es gay, lesbiana o trans, migrante, pobre, trabajadora sexual o sin redes de apoyo, ¿no? Por otro lado, en el plano de la discusión pública, vemos que abrir el debate en torno a algunos temas, por ejemplo el del matrimonio entre personas del mismo sexo,
resulta un tema complicado, por ejemplo, en campaña electoral, ¿no? Al punto de que puede quemar la candidatura de algún aspirante a gobernante, ¿no? Entonces, hablar, y ni siquiera estamos hablando de otros derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la educación sin discriminación, a la salud, a la desestigmatización del VIH, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la sexualidad y los derechos sexuales son el tema álgido de la política, y esto no es por coincidencia, como vamos a ver más adelante. Por tal motivo, partimos del concepto de ciudadanía sexual, para analizar cómo la desigualdad atraviesa el acceso a los derechos sexuales y en qué medida su omisión puede ser considerada de vital importancia en la reproducción y en la legitimidad de la corrupción en nuestra sociedad. Entendemos ciudadanía sexual como una propuesta que busca integrar la legitimación social y jurídica de diferentes identidades y prácticas sexuales y la aplicabilidad universal de los derechos de las personas, reconociendo así la diversidad de las sexualidades, de los géneros, ¿no? Y los derechos ciudadanos que se garantizan en leyes y en políticas públicas concretas. Entonces, la tesis que vamos a sostener en esta presentación es que la desigualdad, traducida en falta de ciudadanía, es un fundamento y al mismo tiempo efecto de la corrupción. Aspecto que desarrollaremos en la primera sección con foco en la falta de ciudadanía sexual. Siguiendo esta línea argumental, en la segunda sección proponemos que ciertas lógicas como el paternalismo o el clientelismo, constituyentes del orden jerárquico vigente en nuestro país, serán pautas de interacción cotidiana, emparentadas en buena medida con lo que se entiende como corrupción y por lo tanto la facilitan. Un ejemplo paradigmático con el que cerramos esta ponencia va a ser abordar la relación clientelar que sostienen históricamente la Iglesia Católica y el Estado, relación que es el principal obstáculo para el ejercicio de la ciudadanía sexual en nuestro país. Entonces vamos con el primer punto, que es hablar sobre la relación entre corrupción y desigualdad. Vamos a partir de la definición aceptada de corrupción, ¿no? Que es el abuso del cargo público para beneficio privado. Desde este entendimiento, la asociación entre corrupción y desigualdad es inmediata en tanto los actos corruptos intrínsecamente distinguen, excluyen o prefieren, ¿no? Permitiendo a quienes cuentan con privilegios, o sea, ya sea acceso a un tipo de poder político o burocrático o económico, conseguir sus fines pasando por encima de las leyes que rigen para todos. Digamos, esa es la definición un poco más clara de corrupción, ¿no? De esta sencilla constatación se puede concluir que cuanto más débil la institucionalidad democrática que respalda la aplicación de leyes y normas en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, entonces mayores las posibilidades para la generación de situaciones de corrupción, ¿no? Es decir, a mayor desigualdad o menor garantía de igualdad, más posibilidades de que ocurran actos de corrupción. En el Perú, la lógica del privilegio, subsidiaria del orden jerárquico que atraviesa la sociedad, determina que una serie de grupos sociales se encuentren más distantes de lograr el ejercicio de una ciudadanía plena. En consecuencia, están más expuestos, afectados por la corrupción. Es decir, cuanto más abajo nos encontramos en la pirámide social, digamos, de la desigualdad, más vulnerabilidad a ser afectados por un acto de corrupción. El Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, en un informe del 2009, que intenta ser integral y de largo alcance, vinculando corrupción y derechos humanos, afirma que, cito, la corrupción perjudica y tiene un impacto desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables, tales como las minorías, los pueblos indígenas, trabajadores inmigrantes, personas con discapacidad, personas con VIH-Sida, refugiados, prisioneros y personas pobres. También afecta en forma desproporcionada a las mujeres y a los niños. En esa vía resulta interesante, por ejemplo, notar que en países con indicadores de mayor igualdad de género, la corrupción es menor.
es pertinente aclarar que no se trata de sostener que una mayor participación de las mujeres en la vida pública asegura o garantiza menos corrupción debido a una supuesta integridad esencial de las mujeres, ¿no? No estamos afirmando eso, sino que un sistema más equitativo y justo genera menos corrupción, ¿no? En ese sentido, podríamos inferir que órdenes jerárquicos tradicionalistas facilitan la práctica y la legitimación social de la corrupción. Sin embargo, un punto ciego en este listado de grupos que les había mencionado es el caso de las personas LGTBI, ¿no? Que en el caso del Perú ocupan un lugar subalterno extremadamente desfavorable, no solo por el ordenamiento social y cultural que los excluye y que nos estigmatiza, sino también porque tiene un correlato en el ordenamiento legal, es decir, no se reconocen derechos, ¿no? Entonces la ciudadanía es más pobre para las poblaciones LGBTI. Entonces se trata de una situación que sostiene prácticas cotidianas de corrupción asentadas en el estigma y la discriminación. Ejemplos de esto los podemos encontrar en los informes de derechos humanos TLGB publicados en el Perú, que han sido organizados y recopilados por distintas organizaciones en el país, ¿no? Y estos informes revelan faltas graves de funcionarios públicos contra personas TLGB, ya sea por inacción, discriminación o violencia directa. Es sabido por los informes, por ejemplo, que las personas trans que ejercen la prostitución son además de criminalizadas sin ningún tipo de asidero legal, dado que la prostitución no es ilegal en el país. También son vulnerables a toda clase de negociación, informales o corruptas, ¿no? Que van desde la extorsión, ¿no? El robo de pertenencias, el secuestro, que es trasladarlas sin su consentimiento a zonas alejadas como forma de reprimenda, extorsión y chantaje sexual, ¿no? Entonces, toda esta clase de castigos les son impuestos especialmente por funcionarios públicos relacionados a la seguridad distrital, ¿no? Como el serenazgo, y en la mayor de la impunidad. Esta forma de violencia institucionalizada encuentra su asidero legal en un vacío de reconocimiento de los derechos de las personas trans, ¿no? Entonces, bueno, para un poco cerrar esta primera parte de la ponencia, al inicio de este punto citamos la definición más amplia de corrupción, ¿no? Sin embargo, es importante señalar que una aproximación integral del fenómeno de la corrupción debe necesariamente trascender el aspecto más bien legalista al que dicha definición alude e intentar situarla en el marco sociocultural en que toma forma, ¿no? Y de eso va a seguir la próxima parte de la ponencia, que es hablar sobre la corrupción cotidiana y el personalismo vinculado al ordenamiento jerárquico, ¿no? En órdenes sociales jerárquicos existe un fuerte hábito de extender el personalismo, es decir, el uso de redes sociales, intercambio de regalos, favores, ¿no? Propio de las dinámicas de la interacción de la vida privada hacia el comportamiento en el ámbito público. Consideramos que la naturalización de este patrón personalista de conducta puede resultar un facilitador de la corrupción. Roberto da Mata, hablando de Brasil, pero en términos aplicables para el Perú, y América Latina en general, explica que este personalismo perteneciente a un sistema social dividido y equilibrado entre dos unidades sociales básicas, ¿no? El individuo, el sujeto de las leyes universales que modernizan la sociedad, y la persona, ¿no? El sujeto de las relaciones sociales que conducen al polo más tradicional del sistema, ¿no? Y en el medio de estas dos figuras del individuo, ¿no? Más en términos más de derechos, digamos, sujeto de derechos, y la persona en las relaciones sociales, ¿no? En el medio se da estas dinámicas de malandraje, ¿no? Él le dice jeitinho, que es como lo que podría ser traducido aquí como criollismo, ¿no? Y ese famoso y antipático dicho, que seguro lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Ese de, ¿sabes con quién estás hablando? Esa frase interpeladora que intenta ubicarte y ubicar a la persona que lo dice en una jerarquía social, ¿no? Entonces, son estas formas las que tienen las personas para lidiar con estas contradicciones y paradojas, ¿no?
La vida pública está fuertemente regida por una lógica personalista en que el privilegio, en forma de ciertas relaciones sociales, dinero o prestigio, y el intercambio de favores, marcan la pauta. Desde el uso cotidiano de la vara para agilizar un trámite, conseguir un trabajo, pasando por el clientelismo patronazgo como pauta de relacionamiento regular en la política, hasta el tráfico de influencias, que es lo que más conocemos a partir de noticias en la televisión, ¿no? El grado puede ser diferente, pero existe un eje en común entre estas formas, ¿no? Recurrir a redes sociales, dinero u otros recursos que componen el repertorio personal y social para obtener un beneficio por fuera de la norma. La implicancia de esto para el tema de la ciudadanía sexual es que se trata de la lógica que sostiene el obstáculo más grande para la ciudadanía sexual en nuestro país, que es la relación entre Estado e Iglesia. Y de eso viene la siguiente parte y última de esta ponencia. Nos parece crucial detenernos en la relación entre las instituciones religiosas y el Estado como paradigma de la lógica de imposición por privilegio más allá de la ley, que es la base de la corrupción. Nos concentramos en esta relación que es histórica y política, dado que la sexualidad, la reproducción y las relaciones de género son los campos en los que las instituciones religiosas, en especial la Iglesia Católica y también algunas iglesias evangélicas, buscan ejercer mayor control y regulación a través de la negociación de políticas públicas, menoscabando así la construcción de ciudadanías sexuales igualitarias y también extendiendo un patrón de moral que muchas veces es entendido como sentido común, a falta de un debate amplio y plural sobre derechos sexuales en el país, ¿no? Acá viene una cita que nos parece importante porque resume este primer punto de Ana Güemes, una investigadora sobre salud sexual y reproductiva, y dice: a diferencia de otros periodos históricos donde el conflicto entre el Estado moderno y la Iglesia Católica en América Latina estuvo marcada por una cuestión de tributos, de propiedades de tierra o de tipo de régimen político, en la actualidad el espacio del conflicto está centrado en la sexualidad y en el diseño de políticas públicas en materia de derechos referidos a la sexualidad y a la reproducción. Por otro lado, también nos preguntábamos qué otra contradicción entre discurso y práctica, tan propia de la corrupción a nivel cotidiano, es más reveladora que el Estado laico que se supone somos, ¿no? Ya que a pesar de que la ley asegura la separación entre iglesias y Estado, lo cierto es que esto no funciona así en realidad. Desde la lógica del tutelaje, siguiendo a Guillermo Nugent, basada en el acuerdo tácito de incapacidad de la población tutelada en representar sus propios intereses, la Iglesia Católica ha impuesto sus demandas al Estado por caminos no siempre contemplados por la ley, reforzando la persistencia de una relación premoderna y clientelista. En la medida que la Iglesia Católica sigue siendo considerada como una institución confiable por la población, pacificadora y mediadora de conflictos sociales, lo que se pone en juego entre ella y el Estado es una relación de favores al margen de la ley. Nugent considera que lo que opera es, lo cito, ¿no?, es una solidaridad selectiva en que la secuencia temporal termina siendo una factura moral, es decir, algo así como ahora apoyamos tal o cual tema de la agenda, pero a cambio nos dejan libres las prerrogativas tutelares, ¿no? Ahora bien, las estrategias por las que operan los grupos religiosos en la actualidad han cambiado, adaptándose a las demandas de la democracia, ¿no? Esto lo desarrolla el antropólogo Haris Mujica en un libro sobre los grupos conservadores en el país, ¿no? La demanda de separación entre Iglesia y Estado, propia de una modernización del Estado, demanda a las instituciones religiosas plantear otros términos de participación política, ¿no? La modificación de las leyes a través del lobby, el cabildeo y la intervención en políticas públicas es uno de los principales objetivos políticos actualmente de la Iglesia, ¿no? Y se organizan a través de la fundación de instituciones o ONGs, ¿no?, conservadoras y que se hacen llamar provida. Si bien la consideración de la Iglesia como actor político no es algo nuevo, podríamos sugerir que esta reconfiguración intenta una legitimidad social, en tanto sociedad civil a través del activismo conservador, ¿no? Juan Marcos Bayone llama a este fenómeno politización reactiva,
dado que la emergencia y funcionamiento de dichas instituciones conservadoras y provida se encuentran justificados en la defensa de un orden tradicional amenazado por el feminismo y el movimiento de las multitudes sexuales. Frente al pluralismo y la relativización, la Iglesia y las organizaciones religiosas se constituyen en los defensores de un orden tradicional y natural montado sobre la familia. Ahora, otro punto que nos parecía interesante vincular en esta relación Iglesia y Estado es también sobre la moral tutelar, digamos, que es parte del sentido común y que permea la vida cotidiana, ¿no? Entonces, al respecto nos parecía interesante, por ejemplo, asociar la homofobia con la corrupción, ¿no? Por ejemplo, en una encuesta que realizó el Estudio en Salud, Sexualidad y Desarrollos, el Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollos Humanos de la Universidad Cayetano, el 99% consideró que la población TLGB sufre discriminación. Pero lo interesante es que solo el 3.7% de los encuestados considera que ha tenido o tiene una actitud homofóbica. Es decir, tanto en la corrupción como en la homofobia, estos problemas son de otros, ¿no? No hay una reflexión crítica sobre la responsabilidad personal, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay una contradicción existente, ¿no?, entre el discurso o la legalidad, lo que se debe hacer, y lo que se acostumbra a hacer, ¿no? Siguiendo Nugent, podríamos decir que la cultura de la individuación es precaria en nuestra sociedad, existe una desvalorización de la individualidad, y esto se evidencia en el tratamiento de las políticas sobre derechos sexuales, ¿no? En consecuencia, hay falta de opiniones propias, hay un escenario de opiniones fragmentadas y de lealtades subordinadas a los referentes que detentan la moral tutelar, ¿no? De esta manera, las posiciones de la Iglesia Católica respecto a temas de sexualidad funcionan como referentes morales que censuran la capacidad de discernimiento ético de las personas, nada más propicio para la reproducción de la desigualdad y de la corrupción. Como comentarios finales, nos parece importante fortalecer la ciudadanía y erradicar los privilegios que para nosotros es una tarea fundamental, ¿no?, tanto para prevenir la corrupción como para garantizar mejores condiciones de vida a grupos que se encuentran en situación de subalternidad, como los vinculados a la diversidad sexual. En este camino resulta fundamental cambiar el tipo de relación clientelar paradigmática que existe entre la Iglesia y el Estado, la cual, al legitimar el rol tutelar de la Iglesia, refuerza el orden jerárquico, debilita la afirmación de la ciudadanía en general y la de la ciudadanía sexual en particular. Muchas gracias. Bueno, la presentación que estoy haciendo ofrece reflexiones sobre la teoría y casos concretos sobre corrupción, discriminación y sexualidades no normativas, o sea, de lesbianas, gays, trans y bisexuales. En un inicio voy a explicar brevemente el trabajo realizado por el observatorio, ¿no? Luego presentaré algunas ideas teóricas que han acompañado a mis reflexiones para vincular la vulneración de derechos y la corrupción, y finalmente presentaré algunas historias de casos que involucran a funcionarios públicos y personas cometiendo actos de discriminación y corrupción hacia personas LGTB, ¿no? De manera articulada con alrededor de 15 organizaciones LGTB de Lima Metropolitana y Callao, que involucra el registro, denuncia y litigio de situaciones de vulneración de derechos humanos a personas LGTB y personas viviendo con VIH-Sida, ¿no? ¿Para qué? Para otorgar herramientas y potenciando los recursos de sus miembros para fortalecer sus capacidades de vigilancia social e incidencia política, y así conformen un grupo de promotores legales que apoyen a las personas que han sufrido una vulneración y las deriven a las instancias pertinentes, ¿no? También el proyecto involucró a comunicadores sociales a fin de identificar estereotipos y prejuicios cotidianos existentes hacia la población LGTB en los medios de comunicación de prensa escrita. Se elaboró un trabajo de investigación de un cúmulo de análisis de 4 meses de noticias que involucraban a personas LGTB en todos los aspectos, ¿no? Y para ver cuál era el tratamiento y el abordaje
de esas noticias, ¿no? Y para eso hay 2 documentos que son la línea de base de este proceso. Y finalmente se ha sensibilizado a funcionarios públicos de la Defensoría del Pueblo, Indecopi, Ministerio de Justicia, Defensoría de la Salud, entre otros, ¿no? Bueno, se desarrolló el sistema informático a través de una página web, o sea, se les ha entregado a ustedes acá esta tarjeta, es una tarjeta que indica dónde se puede realizar una denuncia, lo mismo este volante, qué cosa es lo que tendrían que hacer, ¿no? Hay un fanpage en Facebook, este fanpage es Observatorio de Organización Comunitaria y ustedes pueden entrar. Nosotros diariamente colgamos noticias también en este fanpage y también puedes ingresar a un formulario para denunciar, ¿no? Nosotros registramos, ¿no?, por ejemplo, todas las denuncias que se hayan hecho de manera individual o colectiva, ¿no?, desde febrero, febrero de 2013 hasta la actualidad. Tenemos sistematizado hasta febrero del 2014, en la cual se han producido 97 denuncias de vulneraciones de derechos. Sabemos que esas no son las únicas vulneraciones de derechos, existen muchísimas más. Entonces, lo que pasa es que hay dificultades para que las personas puedan ejercer su derecho ciudadano de denunciar, más aún cuando involucra su orientación sexual no heterosexual y su identidad de género. O sea, ese es un factor limitante. Por ejemplo, el ir a la comisaría y decir, me encontré con un chico en la calle, nos fuimos a un hotel, me dio pastillas, me quedé dormido y me robó todo, ¿no? O sea, eso de ir a la comisaría hay un gran bloqueo, la persona no lo va a hacer, porque primero se va a encontrar con que la comisaría, el policía se va a reír en su cara. Segundo, como que le puede hacer propuestas deshonestas y algunos se creen merecedores de ese trato, además, ¿no? Entonces nosotros, de estas 97 denuncias, hemos generado algunas categorías. Muertes. Las muertes, por ejemplo, desde enero del 2013 a la fecha tenemos 20 asesinatos registrados que hemos buscado en los medios de comunicación escrita, radial y televisiva, de las cuales 13 se han producido el año pasado y 7 va en lo que va del año 2014. Se han producido 2 suicidios en el 2013 y 3 en el 2014. Acá es una cuestión importante a resaltar. Las personas que se han suicidado, en su mayoría son adolescentes y jóvenes entre los 15 y 25 años. Pero esta situación ha sido precedida de maltrato familiar severo, incluyendo la expulsión de la casa y el hostigamiento, ¿no? Entonces acá hay una cuestión que no se aborda totalmente y la familia tampoco se hace culpable. En otros países por esto hay pena de cárcel, ¿no? También dentro de nuestras categorías está la discriminación en servicios o espacios privados. Dentro de las 97 nosotros tenemos 27 denuncias, ¿ya? Esto que se han generado a través de que la gente ha denunciado que han recibido un tratamiento menos favorable que algunas otras personas debido a su característica de ser gay, lesbiana, trans, bisexual o PBBS, ¿no? Normalmente se han producido denuncias en restaurantes, en municipios, ¿no? Que digan restaurantes, son la mayoría. Dentro de los espacios públicos están las instituciones del Estado como la policía y los municipios, ¿no? Hemos recibido 13 denuncias de discriminación en los espacios públicos. También sobre violencia, ¿no? Los principales tipos de violencia han sido la agresión físico-psicológica por parte de familiares hacia personas PBBS, o sea, personas viviendo con VIH-Sida, tras descubrir su diagnóstico.
También en el caso de gays, lesbianas y trans, al conocer su orientación sexual y confirmar la identidad de género. Hemos recibido 28 denuncias. Si ustedes entran al Facebook, ahí van a poder ver los boletines donde están todos los datos completos, ¿no? Dentro de otros casos, hemos registrado 16 denuncias. Ahora, dentro del marco conceptual, ¿qué hicimos? Encontramos que en el Perú es una sociedad sexualmente conservadora, con un desempeño poco inclusivo de las instituciones públicas en lo relacionado a la sexualidad, orientación sexual e identidad de género, no heterosexual. Esta situación conservadora y excluyente se expresa en la negativa de las autoridades de aceptar las demandas de reconocimientos de derechos y la implementación de una legislación específica que involucre la orientación sexual y la identidad de género no heterosexual. Estas demandas han sido presentadas por grupos LTGB y que sabemos que son parte del fortalecimiento de la democracia, ¿no? En la actualidad, ¿cuál es la estrategia utilizada por los últimos 3 gobiernos de turno? Plantea que es importante priorizar la justicia social, con lo cual excluye cualquier preocupación individual y particular. De esta manera, invisibiliza la vulneración de derechos individuales de las personas, soslayando la mención de particulares situaciones de injusticia. Esto se ve, por ejemplo, claramente en el último sobre la exclusión de las personas LTGB del Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, esto se agudiza cuando se llega a este terreno, ¿no? Que solo pueden adquirir sentido si se reconoce lo prioritario de la dimensión de los derechos individuales. Como dice Nugent, en las sociedades latinoamericanas hay una interdependencia entre la esfera pública y democrática y la intimidad. Desde la esfera pública, que se yergue en el orden tutelar, que es el gran organizador de las emociones colectivas, de los miedos, las amenazas, los disimulos y la doble moral, de los silencios y las insinuaciones amenazantes, de la euforia destructora y de los miércoles de ceniza. Bajo este orden tutelar, las relaciones de la esfera pública se manejan como si se trataran de las relaciones domésticas, pero de una domesticidad ampliada. Pero no se trata de que la organización familiar desborde el ámbito doméstico para regir las relaciones en público, sino más bien que el mundo es imaginado como si fuera un orden doméstico. En este orden tutelar, la esfera pública está restringida a las formas de las subordinaciones domésticas, a un tratamiento como si los demás y el nosotros colectivo estuvieran en la condición de hijos tutelados. En este orden hay una suerte de abolición sistémica de la intimidad, de la autonomía personal, de la posibilidad de que las personas puedan elaborar espacios psíquicos y anímicos para reconocer sus propios humores, elaborando sus propios gustos, considerarlos algo valioso como algo claramente diferenciado de la esfera de las relaciones con los demás. El bloqueo para un espacio de intimidad autónoma dejó en manos de una cultura autoritaria y clerical el dictado de la prescripción sistemática de la manera en que las personas deben conducirse en su fuero íntimo, en especial el de la sexualidad, ¿no? Sería un error juzgar este cuadro como intrínsecamente autoritario. Por el contrario, estimula un aire de familiaridad con pocos límites. Esta familiaridad bloquea la individualidad y la responsabilidad, y esta individuación y responsabilización es necesaria para la participación democrática y la ciudadanía activa, ¿no? Frente a eso, ¿no? Es importante que las relaciones en la esfera de la intimidad y la pública son interdependientes. Bajo este orden se establece un rasgo común en ambas esferas, que implica reforzar la idea de la incapacidad de las personas como ciudadanos y como individuos, incapacidad para hacerse cargo de sus propios intereses, ¿no? La cultura promueve sistemática el miedo, la vergüenza y los demás sentimientos inhibitorios en torno a la sexualidad. El núcleo de la vida íntima tiene como correspondencia en la escena pública la obediencia de los hijos
recurso básico para mantener el orden social jerárquico. Ahora, voy a leer algunas premisas sobre la corrupción. En el Perú, la corrupción no es algo esporádico, sino más bien es un elemento sistémico, enraizado en las estructuras de la sociedad. Por ello, que la corrupción se entiende como un mal uso de poder político burocrático por parte de camarillas de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados con el fin de obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas de desarrollo social. Mediante esta malversación o el desvío de recursos públicos junto con la distorsión de políticas e instituciones. Ahora, sabemos que la corrupción constituye un fenómeno amplio y variado y comprende diferentes actividades, ya sean públicas y privadas, ¿no? Como dice Ludwig Huber, en Romper la Mano establece 5 categorías de corrupción, dentro de las cuales se encuentra el pago de cupos, chantaje y extorsión, que también es importante en la identificación de los discursos de los ciudadanos frente a la corrupción, que se representan a sí mismos como víctimas de un flagelo, pero sabemos que hay un doble discurso, ¿no? Pues las personas al mismo tiempo aceptan que la corrupción es un medio eficaz para lograr ciertos beneficios, ¿no? Existe una contradicción tácita entre el discurso y la práctica, en tanto la sociedad se presenta como víctima de un estado amoral. Sin embargo, solo con la complicidad expresa o tácita de la población se puede generar una cadena de comportamientos que convierte las prácticas corruptas en una condición habitual, la que finalmente termina anclándose en la estructura social. Ya no es la excepción, sino la regla. Es importante que como sociedad civil podamos identificar que lamentablemente el Estado y la sociedad civil forman parte del mismo sistema de intercambio de bienes y servicios que forman el complejo de la corrupción. Voy a plantear algunas historias. Desde el poder, muchas autoridades se sienten con el derecho a inmiscuirse en la vida privada de la gente y en su intimidad. Y si ella no está sujeta a los dictados de la heteronormatividad, se suele ejercer sobre la persona no heteronormada discriminación y agresión y violencia. Las personas que no responden a las exigencias sociales de género y sexualidad se ven vulnerados en sus derechos. El tutelaje imperante en nuestras sociedades limita a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en el ejercicio de su ciudadanía, puesto que no solo les impide a estas personas tomar pleno conocimiento de sus derechos, sino que también las aliena de ser conscientes de su autonomía individual en relación a su orientación sexual e identidad de género. Muchas de las personas LGTB y PBBS agraviadas incluso sí saben cuáles son sus derechos, no conocen cómo hacerlos valer o desconocen los mecanismos que se deben de seguir para ejercerlos. De otro lado, la vergüenza, el miedo y la autorrepresión llevan a muchas personas LGBT prefieran ser discriminados y violentados a exigir sus derechos. En este contexto, es un hecho que muchas y muchos gays, lesbianas, trans y bisexuales ven afectada su ciudadanía frente a prácticas de corrupción que lesionan sus derechos. A continuación, vamos a presentar algunas historias obtenidas del Observatorio de Derechos Humanos. La identidad de estas personas están protegidas, por este motivo no se darán datos personales. Primer caso, joven gay enfermero, nombrado en un centro de salud público, es especialista en diálisis, sufre discriminación por su condición de PBBS. Se le está obligando a entregar mediante un documento público su resultado a las pruebas de ELISA y Western Blot, contagio de linfocitos y carga viral, en un sobre abierto sobre el escritorio del médico jefe. En la actualidad, no se le permite participar en las actividades del centro, mientras no cumpla con ese requisito. El perpetrador es su jefe, que es el médico jefe del centro de salud. No se explica el por qué ese pedido, pues a los demás trabajadores del centro de salud solo se les ha pedido la entrega de sus resultados en sobre cerrado. El jefe
Desde un inicio se mostró prepotente, pero al mismo tiempo no esperaba que el trabajador iniciara un proceso de denuncia del hecho. Se ha adjuntado pruebas directas. Por ejemplo, la solicitud de entrega de los resultados consta en un oficio. El fiscal ha llamado la atención al jefe y le ha recordado la existencia de normativas que prohíben acciones de ese tipo, rompiendo la confidencialidad que se encuentra en la resolución ministerial número 376 del año 2008 del Ministerio de Trabajo, en su capítulo 3 sobre la confidencialidad y la no discriminación y el diagnóstico. El agraviado en un principio tenía mucha desconfianza y miedo para iniciar el proceso. Tenía que enfrentarse a su jefe. No sabía sobre las actitudes de los responsables del proceso. La asesoría legal que se le proporcionó le brindó información y conocimientos sobre las normas que lo protegen y denunció el hecho. El proceso continúa. Segundo caso. Un adolescente de 15 años se quitó la vida en su vivienda. El motivo fue el hostigamiento que sufría por parte de su hermana, quien lo golpeaba y lo insultaba diciéndole maricón. Incluso llegó a tirarle orina. Además, el joven no se llevaba bien con sus otros hermanos, quienes lo humillaban constantemente. Durante su sepelio, su madre declaró que la homosexualidad debería estar penada, pues existe la ley de Dios. Tercer caso. Un joven gay conoció a otro muchacho y se fueron juntos a un hostal. Una vez dentro, el joven gay fue agredido por la otra persona con el pico de una botella rota, realizándole varios cortes profundos en el cuerpo. La víctima de esta agresión bajó a hablar con el dueño del establecimiento, quien no solo ignoró su queja, sino que permitió que el agresor escape, por lo que ambos empezaron a discutir. Por ello, el dueño del hotel le propinó un machetazo en la cabeza de la víctima de este incidente, causándole una herida profunda que no resultó mortal. Posteriormente, el agredido realizó la denuncia contra el dueño del hotel, el cual a su vez realizó una contradenuncia contra él acusándolo de robo. Cuarto caso. Un joven llamado H fue golpeado y agredido por su pareja, por lo cual se acercó a la comisaría de San Juan del Lurigancho. El policía responsable no quiso recibir la denuncia y solo la aceptaba previo pago para iniciar el proceso. Además, ha sido amenazado con difundir el resultado de su prueba de ELISA. La persona que amenaza sería un exnovio de su pareja actual. La extorsión se inició cuando inició su relación con su novio. Exigía dinero a cambio de no revelar el diagnóstico y como no recibió el pago, difundió públicamente el diagnóstico. El agraviado no ha dado todavía su consentimiento para iniciar la acción legal correspondiente. Este es un registro proporcionado por el consultorio legal. Quinto caso. Un joven que trabaja para el municipio, una joven que trabaja para el municipio de Mala, en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, sufrió discriminación por ser una persona viviendo con VIH. El primer hecho ocurrió cuando un compañero de trabajo no quiso tomar gaseosa de su mismo vaso, alegando públicamente que ella tenía VIH y le iba a contagiar. Desde este momento sufrió constantes acciones de discriminación. Llegaron a despedirla aduciendo su condición de salud. Ella presentó una denuncia por despido arbitrario y en el proceso de negociación con el municipio fue restituida. Se le reubicó en otra gerencia. Aparentemente sigue trabajando en el mismo lugar. No ha denunciado nuevamente otra situación de discriminación. Sexto caso. Joven sufre hostilización, violencia y amenazas de muerte por parte de su hermano, que es parte del serenazgo del municipio de Villa El Salvador. El hermano es homofóbico y no acepta su condición de gay. Cuando sufrió violencia por parte de su hermano, acudió al consultorio legal, recibió el asesoramiento adecuado y se animó a presentar la denuncia en la comisaría. En la comisaría,
En un principio el personal policial encargado no lo quiso atender. Cuando lo atendieron, el policía se puso a favor del hermano, que es sereno. Incluso respondían y llenaban la declaración justificando el accionar del sereno. Es sabido que existe una complicidad de función entre la policía y el serenazgo, ¿no? Además, el serenazgo y la policía trabajan juntos y se conocen. Finalmente, el agraviado ha logrado sentar la denuncia por agresión e intento de homicidio. En la actualidad, se ha iniciado el proceso. En este caso, las faltas cometidas por la policía violan los artículos 440, 441, 442 y 443 del Código Civil, mientras que las lesiones propinadas por el sereno violan los artículos 121, 122, 123 y 124 del mismo Código. Consideraciones finales. Un punto en común de algunos de los casos es que las personas involucradas tuvieron que recurrir a terceros para poder ejercer sus derechos, lo cual pone en evidencia el limitado conocimiento de su ciudadanía. En el primer caso, un funcionario público, el jefe de un centro médico, desconoce la ley y las políticas de su institución y prácticamente extorsiona a su subalterno para que haga pública su condición de PBBS, ¿no? Al obligarlo a dejar el resultado en un sobre abierto en su escritorio, ¿no? Donde puede ser visto por todas las personas. En el segundo caso, las autoridades no toman ninguna acción frente al hostigamiento familiar que desencadenó el suicidio de un muchacho. En otros países, ello sería considerado una forma de inducir al suicidio, y lo cual está penado. En el tercer caso, el dueño del hostal permite al agresor escapar y a las autoridades, pese a las lesiones mostradas por el joven, no lo aprenden por su doble crimen: la complicidad con el primer agresor, a quien deja escapar, y la agresión con el machete. Aquí las autoridades permiten al dueño del hostal victimizarse al consentirle denunciar a la verdadera víctima y no denunciar a la verdadera víctima como ladrón. En el cuarto caso, a un joven gay la policía no le recibe su denuncia y hasta le exige dinero para presentarla, lo cual es una evidente extorsión. Frente a esto, el muchacho no sienta la denuncia de chantaje que le hace un tercero en relación a la divulgación de su condición de PBBS. En el quinto caso, los funcionarios públicos del municipio ejercen discriminación, siendo ellos los encargados de velar por la seguridad ciudadana, con lo que las políticas municipales de proteger a la ciudadanía quedan como letra muerta. En el sexto caso, la policía y el serenazgo se coluden para evitar que una persona alcance justicia, con lo que las relaciones de compadrazgo se imponen a la ley. En todos los casos, la corrupción que se da, como bien lo define Quirós, no pasa por recibir coimas o robarle al erario nacional, sino de mal uso de poder distorsionando las políticas públicas. Aquí la homofobia y transfobia, en tanto costumbres, pesan más que la ley y las autoridades, violando las leyes de no discriminación, no reconocen ni protegen a las lesbianas, gay, bisexuales y trans como ciudadanos sujetos de derechos. Aquí queda evidenciado que las personas mantienen incorporada la validez del orden de domesticidad ampliada. Bajo este orden, las jerarquías, en especial las relativas al género, mantienen su vigencia. La obediencia al padre los lleva a que acepten los atropellos de una autoridad corrupta en desmedro desde su autorreconocimiento ciudadano, ¿no? Al movernos en el ámbito familiar, el de lo íntimo, se refuerza la idea de la incapacidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans para asumirse como tales. Por lo tanto, la corrupción de la autoridad es asumida como válida. En las mentes de lesbianas, gays, bisexuales y trans, la autoridad corrupta está bien, ellos no. Como bien indica Nugent, para salir de este vínculo de tutelaje y de subordinación, se requiere de un marco de garantías institucionales que aseguren la legitimidad de las existencias individuales. Esto implicaría que las emociones más individualizadoras, que son las vinculadas a la sexualidad, puedan ser objeto de reconocimiento.
Ello, entre otras cosas, permitirá asegurar que la democracia no es una etiqueta, sino un sentimiento de igualdad básica. El fortalecimiento institucional de la democracia es una de las herramientas que permite combatir la corrupción en todos los niveles, pues ella es una de las grandes trabas que impiden que las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans ejerzan el pleno ejercicio de sus derechos y el pleno autorreconocimiento de su ciudadanía. Gracias. Ahora sí podemos pasar a abrir una ronda de preguntas y, bueno, una especie de conversación conjunta sobre estos temas. Me parece muy interesante el punto en el que han conectado justamente los problemas de desigualdad y discriminación que se sufren con respecto, justamente aprovechando el tema del 10º Encuentro de Derechos Humanos sobre corrupción. Me pareció muy revelador en todo caso esta conexión. Y es cierto que la sociedad civil hace una lucha. Ahí está. Gracias. Es cierto que la sociedad civil, por su lado, también está en una lucha constante, justamente en esta especie de, como podríamos decirlo, de dúo, de una manera instigador, que se ha formado de parte del Estado junto con la Iglesia, justamente para propiciar o mantener todavía esta discriminación. Y en ese sentido yo quería informarme acerca de qué rol podrían de repente tener los medios de comunicación, que si bien es cierto, sí son un aspecto manipulable, digamos, por estos sectores, es verdad, pero digamos que en temas de cambio social también podrían tener un aporte positivo, justamente para cambiar esta mentalidad, ¿no? Y bueno, más que todo andar sobre ese punto, que creo que se ha tocado y para terminar de completar el marco. A mí también me pareció muy interesante la relación entre la Iglesia Católica y la corrupción y el tema de sexualidad. Y sobre todo también hacerlo aquí, ¿no?, en la Universidad Católica. En ese sentido, ¿qué les parece o sea, en qué momento la Iglesia está en el límite de la legalidad acerca de sus opiniones, digamos, sobre género, con respecto al límite de lo penal, de la incitación al odio, de la homofobia? Creo que el año pasado se aprobó una ley de feminicidio. No sé si ustedes también contemplan crear una categoría para ver estos tipos de crímenes. De repente, no se me ocurre, pero alguno que pueda tener esa implicancia. Y respecto a cómo se ha visto las denuncias, si ustedes también han podido encontrar variables de tipo étnico, ¿no? Si aparecen en ese tipo de denuncias, ¿no? Por ejemplo, población indígena que esté en la capital y tenga ese tipo de problemas, ¿cómo se resuelve? Si es que tienen acceso a la justicia. Eso es todo. Yo creo que podemos comenzar con una ronda de respuestas. Manolo, ¿quieres comenzar tú? Sí, yo voy a hablar ahora sobre de los registros que nosotros tenemos. Obviamente las personas que acceden al observatorio, ¿no?, y que registran las vulneraciones de derecho, en la mayoría de los casos son personas de pocos recursos, o sea que su acceso a la justicia es limitado, ¿no?, que carecen de dinero para poder llevar un proceso. Sabemos que en este país lamentablemente la justicia no es gratuita, cuesta, ¿no?, y hay que pagarla durante varios años además. Y más aún sumado a la cuestión de que la orientación sexual y la identidad de género de las personas se tiene que mantener en el anonimato, o la condición de salud de la persona también, ¿no? Sí, las personas que denuncian, o sea, hay una variable de que son personas que viven en zonas urbano-marginales, en zonas de pobreza,
¿no? en los conos, que tienen dificultades para acceder a trabajo, ¿no? Y sufren este tipo de vulneración de derechos. Obviamente que si van a haber personas también que son de estratos muchísimo más altos, pero normalmente es aquí donde muchas de estas personas se pueden involucrar dentro de las redes de corrupción, en la cual, o sea, se conocen abogados, conocen funcionarios públicos y lo manejan, entre comillas, de otra manera, ¿no? Cosa que no estamos de acuerdo, porque para nosotros es importante que se visibilicen las vulneraciones de derechos con relación a la orientación sexual y identidad de género, porque estos son datos que deben ser utilizados por los gobiernos de turno o por las organizaciones involucradas en derechos humanos para elaborar políticas públicas inclusivas, ¿no? Entonces son insumos. Con relación a lo de el paralelo con el feminicidio, está el proyecto de ley de crímenes de odio, que hace 3 años hubo toda una movida de incidencia política, ¿no? Frente al proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Brus, que en esa época no había salido del closet, ahora sí ya salió del closet, ¿no? Que creo que debería haberlo hecho antes, ¿no? Bueno, es mi punto de vista, en el cual ese proyecto de ley, o sea, no ha sido aprobado. Lo único que se ha incorporado dentro del Código Penal es la palabra crimen de odio, pero que no incorpora las categorías de orientación sexual e identidad de género, sino se incluyen todas las categorías y se pone de otra índole exactamente igual como la constitución política de este país. Y lamentablemente las personas que somos gays, lesbianas o trans sabemos claramente que eso de estar en la otra índole, sabemos lo que eso significa, ¿no? Yo creo que hay todavía que presionar al gobierno para que se elaboren y se aprueben políticas públicas que reconozcan claramente y directamente las orientaciones sexuales y las identidades de género de las personas. Hay un gran temor en elaborar opiniones propias, ¿no? Justamente porque los referentes de la Iglesia se han convertido justamente en estos referentes de la moral. Entonces mi opinión no vale mucho, entonces mejor me la guardo, no la digo, ¿no? Y los medios de comunicación definitivamente podrían jugar un papel muy importante, justamente para blindar, para ser otros referentes, ¿no? Aparte de las opiniones de la Iglesia, ¿no? Entonces, sí, a mí me sorprende, por ejemplo, cuando hay un debate sobre aborto, que de pronto en el panel esté sentado un cura, por ejemplo, ¿no? Porque más allá de que pueda representar a cierta ideología en relación a la reproducción y qué sé yo, nunca he visto, por ejemplo, sentada en un panel ahí una mujer que pueda hablar desde su experiencia sobre aborto, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que se pasa en la clandestinidad del aborto, ¿no? Entonces, eso también sí nos hace pensar un montón sobre cómo los medios de comunicación tratan el tema y cuáles son los referentes morales a los que apelan, ¿no? Ahí la Iglesia termina siendo como una autoridad, ¿no? Y también está vinculado un poco a la otra pregunta sobre estos límites de la legalidad en relación a las opiniones, ¿no? De la Iglesia. Creo que quizás te referías un poco a estos paneles que han salido, que creo que acá hay uno frente a la católica, ¿no? Sí. Esto de amar, ¿no? Es abominación, una cosa así. No sé si esta organización Betel es católica o evangélica, pero en todo caso, sí, efectivamente hay un límite bien complicado, ¿no? Entre si es incitación al odio, definitivamente es incitación al odio, pero si entra, digamos, como un delito, ahí se contrapone un poco con lo de la libertad de expresión. Siento que es un tema, es un debate bien complejo, y particularmente yo soy antropólogo, no soy abogado, conozco las leyes como creo que todos, ¿no? Lo básico, digamos, pero lo que sí queda la duda es dónde está la contraparte. O sea,
ya, sale este tema, ¿no? Se levanta en los medios, pero ¿dónde está la contraparte de la sociedad civil a decir no, esto? O sea, los medios no buscan eso siempre, se quedan un poco enganchados con estos referentes de moral más tradicional, ¿no? que lo representa la Iglesia, y que en realidad ni siquiera representa las opiniones de la mayoría de creyentes. O sea, estamos hablando de autoridades eclesiásticas, ¿no? De la jerarquía de la Iglesia, pero no de los creyentes, que muchas veces tienen opiniones totalmente contrarias a lo que dice el Papa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también se arrogan, digamos, la representatividad de la creencia y de los creyentes, ¿no? Sí, no sé si tú... Sí, yo quería... con relación a los medios de comunicación, ¿no? y el vínculo con la Iglesia, por ejemplo, para mí es que ellos validan el tutelaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... yo tengo muchos años como activista TLGB y me he encontrado muchas veces en los radios, ¿no? O en mesas en las cuales me han puesto un cura al costado para hablar sobre movimiento LTGB, sobre gaysidad y esas cosas, ¿no? Hay algo que tengo bien claro. Yo, si voy a una mesa y me encuentro con un cura, o sea, yo no voy a asistir porque sé que nunca vamos a llegar a un acuerdo, y en la cual se mantiene siempre el hecho de que existe el patriarca, es que el que sabe y tú eres el que no sabe, el indefenso, la indefensión total, que ellos deciden si es enfermedad, si es pecado, ¿no? Y si es algo malo, ¿no? Entonces, no voy a entrar a discutir ahí porque nunca vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa que siempre hay que saber, o sea, como activista TLGB hay que tener en claro dónde te vas a sentar, qué cosa es lo que vas a hablar y qué cosa es lo que vas a proponer. Y si la mesa o el auditorio en el cual estás, o sea, vas a poder plantear tus puntos de vista para generar puntos en común con tu propuesta, o lo único que vas a generar va a ser mayor ruido del que ya tenemos en este país, ¿no? Entonces, a veces hay que tomar decisiones sabias y decir, bueno, yo no voy a participar en ese tipo de actividades. Gracias. Yo quería añadir algo sobre esto de la creación de una categoría en cuanto a temas que tienen que ver más con la diversidad sexual, ¿no? Así como se ha creado esta categoría del feminicidio. Porque esta pregunta me recordó que hace poco tiempo leí un artículo de Tito Bracamonte en el que hablaba sobre la situación del VIH en el Perú, y constataba una serie de deficiencias en la manera como se está enfrentando la epidemia, que precisamente tiene que ver con quiénes son los mayores afectados con la epidemia, ¿no es cierto? O sea, hay un poco interés, muy poco interés con efectivizar las políticas, porque finalmente los que se mueren son gays, transexuales sobre todo. Y entonces, para denunciar un poco esta situación, Tito acuña la categoría homocidio, como siendo la manera en que se está enfrentando, que desde el Estado se enfrenta la epidemia, ¿no? Y quería dar ese alcance en cuanto a esto de creación de categorías. ¿En qué momento la Iglesia está en el límite de la legalidad? Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque supuestamente estamos en un estado, nuestro estado debería ser laico. Entonces, cada vez que la Iglesia se entromete por caminos no contemplados por la ley, porque no hay caminos contemplados por la ley para que ella de alguna manera pueda tener una influencia en las políticas públicas, entonces yo creo que efectivamente está en el límite de la legalidad. Ahora, como dijimos, esta intromisión de la Iglesia se da en el contexto de relaciones
de un orden jerárquico de domesticidad ampliada, como dice Manolo, y entonces, claro, la Iglesia se arroga esa autoridad de decir lo que la gente tiene o no tiene que hacer, y en esta lógica a nadie le parece que esto esté mal o que sea ilegal o que esté en los linderos de la legalidad. Y entonces, además, con todo el poder que tiene la Iglesia, es muy difícil que hayan como intentos de decir, bueno, acá hay tráfico de influencias, vamos a de alguna manera investigar esto, tratar de ver hasta qué punto efectivamente se puede como colocar dentro de esta figura, ¿no?, de corrupción. Entonces eso, dadas las relaciones de poder que existen, nadie lo hace. Y entonces, de que está en el límite, yo creo que sí, pero hasta qué punto y cómo tendrían que haber investigaciones como para que permitan definir exactamente cómo se está dando esto y cómo está pasando. Y claro, todo esto pasa tras bambalinas, ¿no? Y es difícil como definir con certeza. El rol de los medios de comunicación, yo creo, sobre eso yo quería añadir una idea y de repente simplemente extender este argumento de orden jerárquico y de relaciones clientelares, porque los medios tienden también a establecer relaciones clientelares con el poder de turno, ¿no? Dame un favor, yo te hago otro favor. Entonces, esta lógica perversa que está a la base de la corrupción, que alimenta la discriminación, también es la lógica en la que caen muchas veces los medios de comunicación. Bueno, eso era lo que quería añadir. ¿Hay alguna repregunta, otro comentario o alguna otra idea que les gustaría compartir? Voy a usar otra vez. Ustedes están haciendo un estudio o tienen su sede en la Universidad de Heredia, ¿no entendía? Sí. No sé si saben que hace un año se ha creado desde el Estado una beca que incluye a población vulnerable, son becas especiales, y otra que incluye a población que no tiene recursos pero que tiene talentos, si se quiere, ¿no? Tiene una nivel académico. Estas becas de beca 18 del colegio. Sí. No sé si ustedes también están pensando en esa población, porque son jóvenes la mayoría, y en muchos casos son gente que viene de provincia y acá se encuentra en un entorno hostil, ¿no? Entonces, no sé si consideran esa variable, ¿no? Porque es un espacio que se está abriendo y que se está masificando. Nuestros proyectos trabajan sobre todo el tema de VIH-Sida y temas de salud sexual en general. No tenemos un proyecto específico con la población a la que te refieres. Sin embargo, pronto vamos a iniciar un proyecto de investigación sobre cómo está cambiando la sexualidad de los jóvenes. Y yo creo que tal vez sería interesante ver el tema de diferencias entre jóvenes que provienen de diferentes regiones del Perú y las dinámicas que se arman acá en Lima, ¿no? O sea, de tu comentario me viene un poco ese impulso. Sería tal vez una manera de integrar esa curiosidad o esa preocupación. Bueno. Yo lo que quería decirles es que se les ha entregado esta tarjeta y este boletín, ¿no? Y la cual indica, no para ustedes, sí, pero sí para personas que conozcan, que puedan denunciar situaciones de vulneración de derechos y discriminación. Los datos son totalmente confidenciales, ¿no? Para generar data, evidencia clara y confiable y sea presentada al Estado. Por ejemplo, nuestros datos han sido utilizados por la Defensoría del Pueblo, que es la Juntilla de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, para elaborar el informe
a favor de la aprobación del proyecto de ley de unión civil, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que estos datos puedan ser utilizados. Además, nosotros sabemos de que los datos sirven si es que se usan. Entonces cualquier persona que requiera de los datos para usarlos de manera confiable y para investigaciones, o sea, puede enviar una carta al YESDE o escribir al correo electrónico de YESDE solicitando los datos y se le pueden entregar, ¿no? Sin ningún problema para los que quieran, ¿no? Gracias. Bueno, entonces muchas gracias por haber estado aquí esta tarde. Ha sido un gusto tener este intercambio con ustedes y hasta una próxima vez.